Existe una inquietud que habita las capas más profundas del ser humano, una corriente subterránea que fluye independientemente de nuestra voluntad consciente. Surge en los momentos más inesperados, una mirada que dura más de lo debido, una tensión inexplicable en el pecho, una sensación de que algo esencial está siendo descuidado. Muchos han aprendido a nombrar esta fuerza como inconveniencia, como algo que debe ser domesticado o eliminado. Carl Jung, explorador de los territorios inexplorados de la psique, comprendía que esa inquietud no era un defecto de fábrica, sino una brújula interior que señala verdades no dichas. Lo que llamamos deseo sexual trasciende la mera necesidad. Físican es un lenguaje ancestral que habla de conexión, reconocimiento y la búsqueda de plenitud. La sociedad contemporánea ha creado un laberinto de contradicciones alrededor de esta fuerza primordial. Por un lado, la constante sobreexposición del cuerpo como mercancía. Por otro, la culpabilización de quienes sienten genuinamente. Nos movemos entre la superficialidad performativa y la represión asfixiante, perdiendo de vista lo que realmente late bajo la superficie. Jung identificó que nuestra mente consciente representa solo una pequeña fracción de lo que somos. De ella, en las profundidades del inconsciente, residen aspectos de nuestra personalidad que han sido desterrados, rechazados o simplemente ignorados. Estos fragmentos no desaparecen en sí, reorganizan, crean estrategias de supervivencia e influyen en nuestras decisiones de formas que rara vez percibimos. Cuando negamos sistemáticamente los impulsos que emergen del inconsciente, estos encuentran rutas alternativas para manifestarse. La ansiedad inexplicable, las compulsiones aparentemente irracionales, los patrones de relación que se repiten, todo eso puede ser el inconsciente intentando comunicar algo que nuestra mente racional se niega a escuchar. La libido, en la concepción junguiana, es mucho más que energía sexual. Es la fuerza vital que impulsa toda creación, toda transformación, toda búsqueda de sentido. Cuando esta energía es bloqueada o mal dirigida, no se disipa. Se acumula, fermenta hasta explotar en formas destructivas o cristalizarse en síntomas psicosomáticos. El proceso de reconocimiento de esta dinámica interna exige coraje para cuestionar las narrativas que hemos aprendido sobre nosotros mismos. Significa mirar hacia los aspectos que preferimos mantener en la sombra y preguntarnos, ¿qué intentan enseñarme? ¿Qué necesidad legítima se está expresando a través de este malestar? El camino del autoconocimiento no consiste en eliminar los impulsos considerados inadecuados, sino en comprender su función y significado. El deseo, cuando es observado sin juicio, revela capas de información sobre nuestras carencias emocionales, nuestros miedos más profundos y nuestras aspiraciones más auténticas. Vivimos en una época que confunde información con sabiduría, exposición con intimidad, conexión virtual con encuentro real. En este contexto, el deseo genuino, aquel que brota del centro del ser, se vuelve una rareza casi subversiva. Exige presencia, vulnerabilidad y la disposición a encontrarse con el otro sin máscaras. La transformación comienza cuando dejamos de tratar al inconsciente como enemigo y empezamos a verlo como aliado. Cuando reconocemos que los impulsos que nos incomodan pueden ser mensajeros de aspectos olvidados de nuestra personalidad. Abrimos el camino hacia una integración más profunda de quienes realmente somos. Este proceso no es lineal ni cómodo. Requiere la disposición de habitar la incertidumbre, convivir con la ambigüedad y aceptar que el crecimiento psicológico muchas veces atraviesa territorios que preferiríamos evitar. Pero es precisamente en esa exploración valiente de lo desconocido interior donde reside la posibilidad de una vida más auténtica e integrada. El llamado a este despertar interior no surge por casualidad. Emerge cuando estamos listos para cuestionar las estructuras que nos limitan y abrazar la complejidad de nuestra naturaleza humana. El momento de cesar internamente marca un giro crucial en el desarrollo psicológico. No se trata de rendirse a los impulsos, sino de establecer un diálogo constructivo con aquellos aspectos de uno mismo que han sido relegados al olvido. Este territorio inexplorado de la psique, que Jung llamó sombra, alberga mucho más que los comportamientos que consideramos inaceptables. En este espacio psíquico también residen talentos no desarrollados, capacidades creativas reprimidas y dimensiones de la personalidad que fueron sacrificadas en nombre de la adaptación social. La sexualidad, quizás más que cualquier otro aspecto humano, suele encontrarse exiliada en este reino sombrío. La cultura occidental ha desarrollado una relación paradójica con lo erótico simultáneamente obsesiva y represiva. Creando una escisión interna que fragmenta la experiencia humana de niños, aprendemos rápidamente que ciertas expresiones corporales y emocionales son inadecuadas, peligrosas o vergonzosas. Esta educación emocional prematura fuerza una separación artificial entre lo que somos
y lo que debemos parecer ser. El resultado es una personalidad construida sobre negaciones, donde lo auténtico queda subordinado a lo aceptable en la sombra. Sin embargo, no es un monstruo esperando para destruirnos. Es un archivo vivo de todo lo que fue dejado de lado durante nuestra formación. Cada impulso negado, cada emoción reprimida, cada aspecto de nuestra naturaleza que fue juzgado como inadecuado, permanece vivo y activo en las profundidades del inconsciente, influyendo en nuestras decisiones de maneras que rara vez reconocemos en el proceso de integración de la sombra. Exige un tipo de valentía particular la disposición a reconocer que somos más complejos y contradictorios de lo que sugiere nuestra autoimagen. Significa observar sin juicio los impulsos que emergen, cuestionar las normas interiorizadas que nos gobiernan, y aceptar que la plenitud humana incluye aspectos que preferiríamos no tener en esa reconciliación interna. Disuelve la tensión constante entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser. La energía que antes se desperdiciaba en el conflicto interno se vuelve disponible para la creación, el vínculo y la expresión auténtica. El deseo sexual, cuando es integrado, deja de ser una fuerza destructiva y se convierte en un puente hacia la intimidad genuina. Jung identificó en la psique humana estructuras universales que moldean nuestra manera de amar y desear. Estos patrones arquetípicos que él llamó ánima y animus representan las dimensiones complementarias de la experiencia humana: la receptividad y la asertividad, la intuición y la razón, el cuidado y la dirección. Traditional men. Estas cualidades fueron divididas artificialmente entre los géneros, creando una amputación psicológica en ambos sexos. Aun cuando negamos en nosotros mismos estas cualidades complementarias, iniciamos una búsqueda inconsciente de ellas en el mundo exterior. En las relaciones proyectamos nuestras cualidades no desarrolladas en la pareja, generando una dinámica de dependencia emocional disfrazada de amor. La pasión intensa a menudo nace de esa proyección. Vimos en el otro exactamente aquello que negamos en nosotros mismos. Esa proyección crea relaciones basadas en la carencia, en lugar de en la elección consciente. El otro se convierte en un depósito de nuestras partes perdidas, una pantalla sobre la cual proyectamos nuestra completud imaginaria. Inevitablemente, esa ilusión se desmorona cuando la persona real emerge detrás de la imagen idealizada, generando decepción, ira y la sensación de haber sido traicionados en el colapso de la proyección. Aunque doloroso, ofrece una oportunidad única de crecimiento. Nos invita a recuperar las cualidades que habíamos depositado en el otro y a desarrollarlas en nosotros mismos. La sensibilidad que admirábamos en la pareja, la fuerza que envidiábamos, la creatividad que nos fascinaba, todas esas características existen potencialmente en nuestra propia psique, esperando ser desarrolladas. En cuando comenzamos a integrar estas polaridades internas, nuestra manera de amar se transforma radicalmente. Dejamos de buscar a alguien que nos complete y pasamos a buscar a alguien con quien compartir nuestra completud en construcción. La relación se convierte en un espacio de crecimiento mutuo, en lugar de un intento por llenar vacíos internos. La sexualidad, en este contexto integrado, adquiere una dimensión profundamente transformadora. Deja de ser una fuga de la soledad o una búsqueda de validación externa, para convertirse en una forma de comunión entre dos personas que se encuentran desde su autenticidad. El acto sexual se transforma en una danza arquetípica, donde las polaridades internas dialogan y se reconocen mutuamente. Esa integración no sucede de una vez, sino a través de un proceso gradual de autoconocimiento y aceptación. Cada vez que reconocemos una proyección, cada vez que integramos un aspecto sombrío, cada vez que desarrollamos una cualidad previamente negada, damos un paso hacia la totalidad psicológica que Jung consideraba el objetivo último del desarrollo humano. Existe una experiencia universal en el amor que nos engaña con su intensidad, el encuentro con alguien que parece reflejar perfectamente nuestras necesidades más profundas, ese momento de reconocimiento instantáneo, donde todo parece encajar con precisión quirúrgica. Rara vez es lo que aparenta ser. Jung comprendería este fenómeno como una elaborada construcción del inconsciente, una proyección psicológica donde depositamos en el otro aspectos no integrados de nuestra propia personalidad. El inconsciente opera con una urgencia peculiar para restablecer el equilibrio psíquico. Cuando negamos o reprimimos partes esenciales de nosotros mismos, la psique busca esas cualidades en el mundo externo, creando una ilusión de complementariedad perfecta. Lo que percibimos como amor a primera vista puede ser, en realidad, el reconocimiento de nuestras propias potencialidades reflejadas en otra persona. En esta dinámica proyectiva crea relaciones basadas en fantasías inconscientes, en lugar de elecciones conscientes. Amamos no a quien el otro realmente es, sino a la imagen que nuestra carencia interior ha construido. La persona se convierte en un depósito de nuestras cualidades no desarrolladas, una pantalla sobre la cual
pintamos nuestra completud imaginaria, inevitablemente. La realidad cotidiana erosiona esa construcción idealizada. La persona amada revela limitaciones, defectos y una humanidad que no concuerda con la perfección proyectada. Este momento de desencanto, aunque doloroso, ofrece una oportunidad valiosa de crecimiento psicológico, la posibilidad de recuperar las cualidades que depositamos en el otro. El colapso de la proyección marca el inicio de un proceso de diferenciación, donde aprendemos a distinguir entre nuestras fantasías y la realidad del otro. Las cualidades que admirábamos, sensibilidad, fuerza, creatividad, no eran exclusivas de la pareja, sino aspectos latentes de nuestra propia psique, esperando ser desarrollados. En cuando esa ilusión se desvanece, muchos recurren al sexo como intento de restaurar la conexión perdida. La intimidad física se convierte en un mecanismo de evasión, una forma de mantener viva una unión que existe más en la fantasía que en la realidad. El cuerpo está presente, pero la presencia auténtica está ausente, generando una intimidad superficial que produce más frustración que satisfacción. Jung identificó que la libido, esa energía vital fundamental, necesita fluir libremente para mantener la salud psicológica. Cuando está reprimida o mal dirigida, esa fuerza no desaparece, sino que encuentra expresiones distorsionadas, compulsiones, adicciones, patrones relacionales destructivos. La energía que podría nutrir el crecimiento personal se transforma en síntomas que perpetúan el sufrimiento. Nuestra cultura ha creado una paradoja cruel en torno a la sexualidad. Por un lado, la hiperexposición comercial del deseo convertido en mercancía. Por el otro, la condena moral de quienes experimentan impulsos. Entre estos extremos, navegamos en un estado de confusión crónica, desconectados tanto de nuestra naturaleza erótica como de nuestra capacidad de intimidad auténtica. Esta fragmentación interna se manifiesta en patrones relacionales repetitivos, donde nos involucramos con los mismos tipos de personas, caemos en las mismas trampas emocionales y reaccionamos de formas previsibles ante situaciones familiares. El inconsciente, en su intento de resolver conflictos no integrados, nos coloca repetidamente en escenarios similares, esperando que eventualmente comprendamos el mensaje subyacente en cada relación disfuncional. Cada compulsión sexual, cada fantasía obsesiva lleva consigo información sobre aspectos rechazados de nuestra personalidad. Estos síntomas no son fallas de carácter, sino comunicaciones codificadas del inconsciente que apuntan a heridas no sanadas y potenciales no desarrollados. En la transformación genuina comienza cuando dejamos de huir de estos patrones y nos disponemos a escuchar lo que intentan comunicar. Esto exige el valor de sentarse con el malestar, cuestionar nuestras motivaciones y reconocer que nuestros problemas relacionales con frecuencia reflejan conflictos internos no resueltos. Este proceso de autoindagación no ofrece alivio inmediato ni soluciones simples. Por el contrario, nos confronta con la complejidad de nuestra naturaleza psicológica y la responsabilidad de integrar aspectos contradictorios de nuestra personalidad. Es un trabajo que requiere paciencia, honestidad y la disposición de abandonar ilusiones reconfortantes sobre nosotros mismos. Cuando finalmente desarrollamos la capacidad de observar nuestros patrones sin juicio, algo fundamental se transforma. El deseo deja de ser una fuerza que nos arrastra inconscientemente y se convierte en una brújula que señala los aspectos de nosotros mismos que necesitan atención y desarrollo. Desde esta nueva conciencia, nuestra manera de amar se transforma. Dejamos de buscar en el otro la solución a nuestras carencias internas y comenzamos a ofrecer nuestra presencia auténtica. La relación se convierte en un espacio de crecimiento mutuo, donde dos personas completas eligen compartir sus caminos de desarrollo personal. En esta madurez emocional no elimina el deseo, sino que lo refina. La sexualidad integrada se convierte en una forma de comunión profunda, donde cuerpos y almas se encuentran desde la autenticidad, libres de las proyecciones y fantasías que antes oscurecían la intimidad genuina. La transformación genuina emerge cuando cesamos la batalla contra nuestras propias profundidades y comenzamos a descifrar el lenguaje que el inconsciente siempre ha intentado enseñarnos. El deseo, que antes parecía una fuerza destructiva amenazando nuestra estabilidad, se revela como un sistema orientador sofisticado, señalando con precisión hacia dónde debe dirigirse nuestra atención. Jung comprendía la sexualidad como una manifestación simbólica de procesos psicológicos mucho más amplios que la mera satisfacción física. Cada experiencia erótica contiene información sobre nuestra estructura psíquica, nuestros patrones relacionales y los aspectos de nuestra personalidad que aún no han sido integrados. La forma en que nos relacionamos sexualmente refleja la manera en que nos vinculamos con nuestra propia totalidad. Este reconocimiento marca el inicio de lo que Jung llamó individuación, el proceso mediante el cual nos volvemos progresivamente más conscientes de quiénes somos en realidad.
más allá de las máscaras sociales y de las expectativas externas. En este contexto, la sexualidad deja de ser un territorio de conflicto interno y se transforma en una expresión auténtica de la personalidad integrada en el cambio fundamental. Ocurre cuando dejamos de usar el deseo como una vía de escape de nuestra realidad interna y empezamos a verlo como una puerta de entrada a ella. El cuerpo, antes percibido como fuente de vergüenza o conflicto, pasa a ser reconocido como una extensión de la conciencia, un instrumento a través del cual el alma se expresa en el mundo material. Esta transformación no sucede de forma instantánea, ni sin resistencia. Los miedos ancestrales, al rechazo, a la intimidad genuina, a no ser suficientes, continúan emergiendo, pero ahora se enfrentan desde una perspectiva distinta. Ya no son obstáculos infranqueables, sino información valiosa sobre aspectos de la personalidad que necesitan atención y cuidado a la madurez sexual integrada. Se caracteriza por la capacidad de ofrecer presencia auténtica. En lugar de buscar el llenado de carencias, el acto sexual se transforma de una búsqueda de escape o validación en una forma de comunión entre dos conciencias que eligen encontrarse desde la vulnerabilidad y la autenticidad. Esta integración requiere una comprensión profunda de que la completitud no proviene del otro, sino de nuestra propia relación armoniosa con las distintas facetas de nuestra personalidad. Cuando desarrollamos esta integridad interna, nuestras relaciones dejan de ser intentos de compensación psicológica y se convierten en celebraciones de nuestra humanidad compartida, el placer. En este contexto integrado adquiere una dimensión trascendente. Ya no es un premio que debe ser ganado ni una culpa que deba ser cargada, sino una experiencia que conecta nuestra naturaleza animal con nuestra conciencia superior. Es un lenguaje del cuerpo que habla directamente al alma, creando un puente entre diferentes niveles de la experiencia humana, ¿no? Este proceso de integración tiene implicaciones que van más allá del individuo. Cuando alguien desarrolla una relación sana con su propia sexualidad, crea un campo energético que influye positivamente en su entorno social. La autenticidad personal se convierte en un permiso silencioso para que otros también exploren su propia integridad. El enfoque junguiano del deseo sexual reconoce su naturaleza fundamentalmente sagrada, no sagrada en un sentido moralista o religioso tradicional, sino sagrada como una fuerza que conecta distintas dimensiones de la experiencia humana en instinto y conciencia, individual y colectivo, temporal y eterno. Cuando finalmente integramos esta comprensión, nuestra relación con el deseo se transforma completamente. Deja de ser una fuerza que nos arrastra inconscientemente y se convierte en un aliado consciente en nuestra jornada de autodescubrimiento. La sexualidad integrada no nos domina ni nos define, nos expresa en esta revolución interna, silenciosa pero profunda, representa un regreso a nuestra naturaleza esencial. No un retorno primitivo a los instintos no refinados, sino un regreso consciente a nuestra totalidad original, donde cuerpo y alma, deseo y conciencia, lo individual y lo universal coexisten en una armonía dinámica en el verdadero papel del deseo. En la travesía humana, se revela entonces no como un desvío del camino espiritual, sino como uno de sus aspectos más esenciales. No nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, nos guía de regreso a ella, a través de un camino que integra todas las dimensiones de nuestra experiencia, como seres conscientes habitando cuerpos en el mundo material. Esta comprensión final nos permite abrazar nuestra naturaleza erótica no como una debilidad a superar, sino como una expresión de la fuerza vital que anima toda existencia consciente. Es el reconocimiento de que nuestra sexualidad, cuando es integrada conscientemente, se convierte en uno de los caminos más directos hacia la experiencia de nuestra completitud esencial.